soy la nueva jefa de ustedes. Los bandidos se burlaban de la niña, seguros de que no representaba ninguna amenaza, hasta que la radio en el cinturón de uno de ellos chirrió y una voz ordenó: «Obedezcan a mi hija». A partir de ese momento, nadie se atrevió a reír de nuevo. La ciudad aprendía temprano a reconocer las señales. Una puerta que se cerraba demasiado rápido, una vitrina bajada en pleno día, una conversación interrumpida a la mitad de la frase. Cuando el nombre Serpientes de Hierro surgía, incluso solo en pensamiento, el cuerpo reaccionaba antes que la razón. Era la pandilla más violenta y poderosa que jamás había existido allí, creada por Salvador, un fundador temido, calculador, casi legendario. Incluso después de su muerte, 5 años atrás, el rastro del miedo seguía vivo. Nadie creía que algo de aquel imperio pudiera derrumbarse de verdad. Con Salvador fuera de escena, el mando pasó a Maximiliano, y todo se volvió más brutal. Si antes había estrategia, ahora había fuerza pura. Maximiliano era un hombre corpulento, de pasos pesados, brazos cubiertos de tatuajes agresivos y una barba espesa que reforzaba la imagen de alguien hecho para intimidar. Su mirada era dura, casi animal, como si siempre estuviera evaluando a quién podía quebrar primero. Sus hombres lo seguían sin cuestionar. No por respeto, sino porque el miedo era más convincente que cualquier discurso. A plena luz del día, los Serpientes de Hierro ocupaban un callejón como si fuera territorio sagrado. El sol golpeaba las chamarras de cuero, se reflejaba en el metal de los anillos, iluminaba sonrisas crueles. La gente pasaba apresurada por la acera de al lado, fingiendo no ver. «Aquí es nuestro», dijo uno de los hombres riendo fuerte. Maximiliano observaba todo con los brazos cruzados, sintiendo el control escurrirse entre los dedos como algo natural. «Mientras me teman, mando», pensaba, satisfecho. Fue en ese escenario descarado de poder cuando ocurrió algo imposible. Del otro lado del callejón apareció una niña, demasiado pequeña para ese mundo. Un vestido rosa sencillo, cabello claro cuidadosamente recogido, pasos firmes bajo el sol. Uno de los hombres entrecerró los ojos. «¿Ustedes están viendo esto?» «Es una broma, no puede ser», respondió otro, ya riéndose. La niña siguió avanzando. No corría, no dudaba. Cada paso parecía un desafío silencioso a la lógica de ese lugar. Cuando se detuvo frente a ellos, el contraste fue casi doloroso. El sol iluminaba el rostro sereno de la niña y hacía aún más evidente la brutalidad de los hombres frente a ella. Maximiliano inclinó la cabeza, evaluándola como quien mira algo demasiado extraño para ser real. «Oye, princesita», provocó, «¿perdiste el camino de la escuela?» Las carcajadas estallaron, fuertes, abiertas, cargadas de desprecio. La niña sintió el corazón acelerarse, pero pensó: «Para esto me preparó», y no retrocedió. «Mi nombre es Antonia», dijo ella, clara, audible, «y yo soy la nueva jefa de ustedes». La risa explotó de nuevo, aún más fuerte. Maximiliano dio un paso al frente, riendo a carcajadas, la barba moviéndose con la burla. «Jefa», repitió, «miren nada más, ¿ahora vamos a recibir órdenes de una niña? Tal vez mande mejor que tú», ironizó uno de los hombres, arrancando nuevas risas. Antonia mantuvo la postura. Sus ojos claros no se apartaron de los de él. «Mi papá me mandó venir», añadió con la misma calma. La risa disminuyó un poco. Maximiliano entrecerró los ojos. Eso no sonaba a broma. Se agachó hasta quedar a su altura, el rostro a pocos centímetros del de ella. «Escucha bien», dijo bajo, amenazante. «Aquí mando yo, y nadie, y mucho menos una niña, llega dando órdenes». Ella tragó saliva, sintiendo el peso de aquella presencia, pero no apartó la mirada. Él también hacía esto, pensó. Esta forma de intimidar. El recuerdo le dio firmeza. «Aléjate», gruñó Maximiliano, ahora serio. «Última oportunidad».
Todo el callejón parecía observar aquel enfrentamiento improbable. Algunos hombres ya no reían. Había curiosidad, incomodidad, una sensación extraña en el aire. La niña permaneció ahí, inmóvil, como si supiera que ese momento debía suceder exactamente así. Fue entonces cuando el radio sujeto a la cintura de Maximiliano chisporroteó con fuerza. Un sonido áspero cortó el ambiente iluminado por el sol, silenciando las voces una a una. Frunció el ceño, irritado, y llevó el aparato al oído. La voz que salió de ahí era débil, pero cargaba un peso imposible de confundir. Un peso antiguo, autoritario. «Obedezcan a mi hija». La sangre de Maximiliano pareció helarse. Sus ojos se abrieron de par en par. Los hombres alrededor quedaron inmóviles. Algunos dieron pasos hacia atrás, otros se miraron en shock. Nadie se atrevió a reír. Nadie se atrevió a hablar. Frente a aquella niña, algo que creían enterrado desde hacía años acababa de resurgir, y el miedo, por primera vez, cambiaba de dueño. El silencio que se instaló después de la frase que resonaba en el radio no fue común, fue opresivo. No había viento, no había risas, no había provocaciones. Solo hombres grandes, armados, inmóviles bajo el sol, mirando a una niña y a un aparato que chisporroteaba en la mano de Maximiliano. Tragó saliva, sintiendo la garganta arder. «No puede ser», se repetía mentalmente. El nombre Salvador atravesaba su mente como un golpe antiguo, mal cicatrizado. Sus manos temblaban, algo que nunca ocurría. «Nunca. Di eso otra vez», murmuró Maximiliano, acercando el radio al oído como si la voz pudiera escaparse. «¿Quién está hablando?» El chisporroteo volvió, más largo, más pesado. Luego, la voz surgió otra vez, débil, cansada, pero cargada de una autoridad imposible de negar. «Soy yo, Maximiliano. Soy yo quien te enseñó a mantenerte de pie cuando todavía eras solo rabia». Algunos hombres se miraron entre sí. Otros se llevaron la mano a la cabeza. Uno de ellos susurró casi llorando. «Es él». La niña permaneció inmóvil, escuchando, respirando despacio, como si cada palabra ya formara parte de ella. «Sé lo que están pensando», continuó Salvador, la voz fallando por momentos. «Sé que dijeron que yo había muerto. Dejé que lo creyeran. Necesitaba desaparecer. Necesitaba romper con todo esto. Con la sangre, con el miedo, con lo que yo mismo creé». Maximiliano cerró los ojos por un segundo. Los recuerdos llegaron en avalancha. Órdenes gritadas, castigos ejemplares, noches en vela planeando dominios. «Tú me hiciste así», pensó, con el pecho apretado, «y después me abandonaste». «No huí por cobardía», dijo Salvador, como si escuchara sus pensamientos. «Huí porque descubrí que todavía había tiempo de salvar a alguien». Hubo una pausa larga. El chisporroteo ocupó el espacio. «A mi hija». Antonia sintió el corazón latir con más fuerza al escuchar eso. No levantó la cabeza, pero apretó suavemente los dedos contra su vestido, firme. Salvador continuó, ahora más lento, más frágil. «La crié lejos de ese mundo. Le enseñé lo que nunca logré enseñarles a ustedes. Le enseñé que la fuerza sin propósito crea monstruos». Uno de los hombres cayó de rodillas sin darse cuenta. Otro se secó el rostro con el antebrazo. Maximiliano abrió los ojos, sintiendo que algo se rompía por dentro. «Me dejaste», murmuró, casi sin voz. «Me dejaste atrás». El radio chisporroteó como si Salvador necesitara respirar antes de responder. «Los dejé a todos atrás», dijo, «porque si me quedaba, ella nunca estaría a salvo. Y hoy estoy pagando el precio». La palabra siguiente llegó pesada, definitiva. «Cáncer». El impacto fue visible. Algunos hombres desviaron la mirada, otros cerraron los puños. Salvador explicó con calma, como quien ya había aceptado el final. Dijo que el tiempo era corto,
que no había tratamiento que lo resolviera. Esa llamada no era un reencuentro, era una despedida. «Esta es mi última orden», afirmó, «y no la voy a repetir». Maximiliano respiraba con dificultad ahora. El orgullo luchaba contra algo más profundo, más doloroso. «Estás loco», dijo con la voz quebrada. «¿Quieres entregar todo a una niña?». La respuesta fue inmediata. «Justamente porque es una niña, porque no carga el odio que ustedes cargan, porque todavía ve salida donde ustedes solo ven guerra». Antonia dio un pequeño paso al frente. No habló. No hizo falta. Su mirada se encontró con la de Maximiliano, tranquila, sin reproche. Eso lo desarmó más que cualquier amenaza. Él confió en ella, se dio cuenta. Más de lo que confió en mí. La constatación ardió como sal en una herida abierta. «Obedezcan a mi hija», repitió Salvador con esfuerzo. «No porque yo lo ordeno, sino porque si no lo hacen ahora, van a terminar exactamente como yo. Solos». El radio quedó en silencio. Ninguna palabra final, ningún adiós explícito. Solo el chisporroteo bajo y constante, como un corazón cansado empeñado en seguir latiendo. Uno a uno, los serpientes de hierro comenzaron a arrodillarse. No hubo orden, fue instintivo, cuellos inclinados, armas bajando. Antonia sintió el peso de aquello caer sobre ella, pesado, aterrador pero necesario. Maximiliano permaneció de pie unos segundos, luchando contra todo lo que siempre había sido. Luego, lentamente, bajó la cabeza. «El mando es tuyo», dijo, casi en un susurro. En ese instante, algo impensable se rompió. No hubo disparos ni sangre. Solo una pandilla entera, construida sobre el miedo y la violencia, rendida por la voz de un hombre al borde de la muerte, y por la presencia silenciosa de una niña que acababa de asumir un imperio que nadie jamás creyó que pudiera cambiar. El día siguiente amaneció claro, casi irónico, como si el mundo exterior no tuviera idea de lo que había cambiado dentro de aquellos muros. El galpón de los serpientes de hierro todavía conservaba el olor a aceite, cigarro y metal viejo, y las marcas del pasado aparecían en todo. Cadenas colgadas, mesas rayadas por cuchillas, un rincón ennegrecido por humo antiguo. Solo que, esa mañana, algo desentonaba. La puerta se abrió sin estruendo, sin gritos, sin amenazas, y fue una niña quien entró primero. Antonia cruzó el espacio con pasos pequeños, pero seguros, sosteniendo un cuaderno demasiado grande para sus manos. Vestía algo sencillo, del mismo tono delicado que parecía no combinar con ese lugar, y aún así era como si el galpón tuviera que adaptarse a ella, y no al revés. Algunos hombres se quedaron rígidos, otros desviaron la mirada, como si enfrentar esa valentía los incomodara. Maximiliano estaba recargado en una columna, brazos cruzados, la barba espesa destacando su rostro cerrado. Observaba sin reír, sin provocar, como quien intenta entender dónde, exactamente, estaba la trampa. Antonia apoyó el cuaderno sobre la mesa central. El sonido fue bajo, pero suficiente para silenciarlo todo. Jaló una silla, subió con cuidado para quedar más alta y respiró hondo. Por un instante se notó que era solo una niña, el pecho subiendo rápido, los dedos apretando el borde del papel. Pero entonces levantó el mentón y la voz salió firme, en el punto justo entre dulzura y mando. «A partir de hoy, ustedes van a ayudar». Hubo un silencio corto, incrédulo, seguido de risitas contenidas. Uno de los hombres susurró: «¿Ayudar a quién? ¿Al ayuntamiento?». Otro soltó una carcajada seca. «Esto es una broma. ¿Dónde está la parte en la que golpeamos a alguien?». Antonia no se alteró. Miró de un rostro a otro con calma, como si contara hasta 10 por dentro. «No puedo temblar», pensó. «Si tiemblo, vuelven a ser lo que eran». Señaló el cuaderno con el lápiz, como quien marca una dirección. «Ya tomaron demasiado», dijo despacio. «Ahora van a devolver».
El galpón pareció estremecerse, no por el volumen, sino por el valor de esa frase. Maximiliano descruzó los brazos lentamente, su mirada afilada fija en ella. ¿Devolver?, repitió dando un paso al frente. ¿Y si digo que no? Antonia encaró su sombra acercándose y no retrocedió. Entonces estarías desobedeciendo a mi padre, respondió, simple, y desobedeciéndote a ti mismo, porque vi tu rostro ayer. Tuviste miedo cuando escuchaste su voz. La frase golpeó a Maximiliano como una provocación peligrosa. Apretó la mandíbula, los ojos chispeando. Algunos hombres contuvieron la respiración esperando una explosión, pero Antonia continuó. Abrió el cuaderno y mostró la lista, página por página, como si cada línea fuera una orden imposible. César, dijo señalando a un hombre grande con una cicatriz en la ceja. Vas a arreglar la cerca del orfanato. Está caída. Hay niños pasando por los huecos y lastimándose. César soltó una risa corta, sin humor. ¿Orfanato? Ni siquiera sé hacer eso. Aprende, respondió Antonia sin alzar la voz. Sabes trabajar con cadenas, metal, candados. También sabrás con madera. Pasó la página. Marcus, tú y 2 más van a pintar el parque. Hay bancas rotas, columpios oxidados. Las mamás ya no llevan a los niños porque tienen miedo. Marcus parpadeó, como si hubiera escuchado un idioma extraño. ¿Parque? Sí, insistió Antonia. Un lugar donde los niños ríen. ¿Recuerdas cómo es eso? La pregunta quedó flotando, pesada. Marcus no respondió. Solo bajó la mirada, como si algo antiguo hubiera sido arrancado de su interior. Antonia continuó, repartiendo tareas como si repartiera destino. Esteban, tú vas a llevar comidas al asilo. Hay gente ahí que no recibe visitas. Esteban, un hombre con un tatuaje en el cuello, rió fuerte. ¿Comidas? ¿Pareciera repartidor para ti? Antonia inclinó la cabeza, mirándolo con una seriedad que no correspondía a su edad. Pareces alguien que todavía puede elegir, dijo. Si no quieres, está bien, pero entonces tendrás que mirarme y decir que prefieres seguir haciendo llorar a la gente. Esteban abrió la boca y la cerró. La risa murió en el intento. La tensión crecía como una liga a punto de romperse. Algunos hombres murmuraban, otros negaban con la cabeza, indignados. Uno golpeó la mesa y se levantó. «Esto es ridículo. Somos serpientes de hierro. Mandamos en la ciudad». Antonia bajó de la silla con cuidado y caminó hasta quedar a pocos pasos de él. Pequeña pero firme, levantó el dedo no como amenaza, sino como punto final. «Ustedes mandaban con miedo», dijo, «y yo no voy a mandar con miedo». El hombre rió, nervioso. «¿Y cómo vas a mandar? ¿Con cariño?» Antonia respiró hondo, y entonces salió todo el valor, sin temblor. «Voy a mandar con verdad», respondió. «Y la verdad es esta, ustedes están cansados. Lo vi ayer. Vi hombres grandes arrodillándose. Vi armas bajando. Vi a hombres que decían ser monstruos con los ojos llenos de lágrimas, así que no me mientan hoy». El galpón se volvió extraño, como si alguien hubiera cambiado la temperatura. Maximiliano observaba todo con el rostro duro, pero por dentro era otra historia. «Habla como él, pero sin crueldad», pensó, incómodo. Antonia sintió su mirada y se acercó, sin desafío teatral. «Maximiliano», dijo sin agresión, «tú vienes conmigo». Él soltó una risa corta, incrédula. «¿Yo? ¿Hacer trabajo comunitario? Tú vas a ser visto», respondió ella, «porque cuando un líder lo hace, los demás lo hacen». Él la miró largo rato, como buscando cualquier señal de miedo para aplastarla. No la encontró, y eso lo irritó, y al mismo tiempo lo desarmó. Horas después, las escenas comenzaron como si fueran una película imposible. Hombres tatuados cargando tablas, herramientas, latas de pintura, el sonido del martillo reemplazando al de un arma siendo montada. César sudando, maldiciendo en voz baja mientras ajustaba la cerca del orfanato, miraba de reojo a los niños que observaban desde la ventana.
No se acerquen, ¿sí?, gruñó, intentando parecer duro. Un niño pequeño le respondió con una sonrisa tímida. César se quedó paralizado un segundo, como si no supiera cómo reaccionar ante eso. En el parque, Marcus sostenía un rodillo de pintura como si fuera algo extraño. Uno de los hombres se burló. «Mira al artista». Marcus respondió con la mirada. «Cállate y pinta», dijo, seco pero sin amenaza. Antonia caminaba entre ellos como una comandante improbable, revisando tareas, anotando en el cuaderno, preguntando si alguien necesitaba clavos, un martillo, agua. En varios momentos pensaba, si me detengo, vuelven. Y seguía. Maximiliano al final se quedó parado frente a una pila de herramientas como si eso hiriera su orgullo. Antonia se acercó y habló bajo, solo para él. «No tienes que gustarte, solo tienes que elegir». Él miró a la niña, luego a sus propias manos grandes, tatuadas, hechas para la violencia, y tomó el martillo. No dijo nada, pero el gesto fue como un terremoto silencioso dentro de la pandilla. Algunos hombres todavía se burlaban, es verdad. Hacían bromas, se quejaban, intentaban convertir aquello en humillación, pero debajo de la burla había algo nuevo, una incomodidad que parecía conciencia. Antonia veía eso en cada mirada que evitaba sostener la suya por mucho tiempo. Y también veía un cambio pequeño, casi imperceptible, cuando un niño del orfanato saludó con la mano y uno de los serpientes, sin darse cuenta, le devolvió el saludo. Al final del día, de regreso en el galpón, Antonia abrió el cuaderno otra vez. El papel estaba manchado de polvo y pintura, como si esa lista hubiera cruzado una guerra sin sangre. Revisó los nombres, marcó lo que se había hecho y levantó la cabeza. «Mañana hay más», dijo, simple. El galpón respondió con un silencio distinto al del día anterior. No era shock, era expectativa, era resistencia mezclada con algo que nadie quería admitir, la sensación de que esa niña estaba cambiando lo que ni Salvador había logrado cambiar, y que ni Maximiliano con toda su fuerza sabía si podría impedir. Los días siguientes no trajeron milagros instantáneos ni cambios limpios y fáciles. Trajeron algo más difícil: confrontación. Cada tarea cumplida fuera del galpón parecía arrancar un pedazo antiguo de lo que esos hombres habían sido. Antonia lo percibía en los silencios prolongados, en las miradas bajas, en las pausas largas antes de cada martillazo o de cada disculpa. Cambiar duele, pensaba, observando a la distancia sin intervenir demasiado. Sabía que la valentía también consistía en permitir que cada uno enfrentara su propio pasado. César fue el primero en sentir el peso de eso. Al terminar la cerca del orfanato, sudado y con las manos heridas, vio a un niño parado a pocos metros observando en silencio. El niño no sonreía, solo miraba. «¿Qué pasa?», preguntó César, intentando sonar firme. «Mi mamá dice que tú golpeabas a la gente», respondió el niño sin rabia, solo con curiosidad. César se quedó paralizado. El aire pareció demasiado pesado. «Yo…», empezó, pero la voz le falló. «Yo hacía cosas malas». El niño pensó un momento y dijo simplemente: «Ahora no estás golpeando». La frase sencilla golpeó más fuerte que cualquier acusación. César giró el rostro rápidamente, con miedo de que alguien viera sus ojos humedecidos. Marcus, por su parte, transformó un rincón olvidado del galpón en un refugio improvisado para personas de la calle. El olor a humedad fue sustituido por café caliente y cobijas limpias. Mientras acomodaba un colchón viejo, un hombre mayor lo observaba. «¿Por qué haces esto?», preguntó el veterano. «¿Culpa?». Marcus respiró hondo. «No», respondió. «Me cansé de fingir que no soy igual que tú». La respuesta quedó flotando, densa. Antonia observaba la escena desde lejos, guardando en la memoria aquella pequeña victoria invisible. Esteban vivió algo aún más difícil. Al ayudar a reparar la casa de una mujer anciana, reconoció el portón que él mismo había forzado años atrás.
Las manos comenzaron a temblarle. «Ya estuviste aquí», dijo la mujer mirándolo con atención. Esteban tragó saliva. «Sí estuve». Ella lo observó durante largos segundos. «Fuiste tú quien me hizo dormir con un cuchillo bajo la almohada durante 2 años». El silencio fue brutal. Esteban soltó las herramientas y cayó de rodillas, el rostro contra el suelo. «Perdón», susurró. «Ni yo logro dormir ya. No hubo abrazo, no hubo absolución fácil». Pero la mujer colocó un vaso de agua a su lado y dijo: «Levántate y termina el trabajo». Para Esteban, eso ya era más de lo que merecía. No todos los encuentros fueron silenciosos. Gregorio enfrentó el más duro. Un anciano lo reconoció en medio de la calle, con la voz cargada de odio contenido. «Tú arruinaste a mi esposa. Nunca volvió a ser la misma». Las personas alrededor se detuvieron. El pasado estaba ahí, desnudo. Gregorio sintió subir la vieja rabia, el impulso de reaccionar. Por un segundo casi volvió a ser quien era. Antonia observaba a la distancia, el corazón acelerado. «Ahora», pensó. Gregorio respiró hondo, apretó los puños y entonces hizo lo impensable. Se arrodilló sobre el asfalto caliente. «Lo sé», dijo, «y no hay excusa». El anciano tembló, confundido, como si esa reacción no estuviera en el guión que había ensayado durante años. Esas escenas comenzaron a repetirse, esparcidas por la ciudad como grietas en un muro antiguo. Cada hombre cargaba un pasado que ya no podía ignorar. Por la noche, de regreso en el galpón, el ambiente era extraño. Menos ruido, menos fanfarronería. Algunos evitaban mirarse, otros hablaban en voz baja. Antonia caminaba entre ellos, sintiendo el peso de esas transformaciones silenciosas. No sonreía. Sabía que aún era temprano. Sabía que la redención no es una línea recta. Maximiliano observaba todo con una inquietud creciente. Veía a hombres que antes lo obedecían sin parpadear regresar distintos, más callados, más humanos. «Está metiendo las manos donde no debía», pensaba, con algo ardiendo en el pecho. Antonia percibió su mirada en más de una ocasión, pesada, indescifrable. No lo confrontó. Todavía no. Sabía que algunas heridas no se curan con trabajo comunitario. Mientras tanto, los serpientes de hierro ya no eran los mismos, pero tampoco sabían aún qué eran. Entre el remordimiento y la resistencia, algo nuevo comenzaba a formarse, frágil como vidrio recién soplado. Mientras los demás cambiaban por fuera, Maximiliano se pudría por dentro. Veía, sentía, tragaba cada transformación como un insulto personal. El galpón ya no sonaba como antes. Había menos carcajadas, menos ruido de vasos chocando, menos gritos de mando. Para él, aquello era una afrenta directa. Esto era mío, pensaba, caminando de un lado a otro, los pasos pesados resonando. Mi poder, mi respeto, mi imperio. Y ahora todo giraba en torno a una niña. El rencor crecía en los detalles, en la forma en que los hombres bajaban la voz cuando Antonia pasaba, en el modo en que esperaban una señal de ella antes de salir. Maximiliano observaba a distancia, la barba espesa ocultando la mandíbula tensa. «Me temían», se repetía. El temor es respeto. La idea de que el miedo estuviera siendo reemplazado por algo más frágil, quizá esperanza, le resultaba repugnante. Para él, eso no era más que debilidad disfrazada. Por la noche, solo, Maximiliano revivía el pasado como quien hurgaba en una herida abierta. Recordaba el primer día al lado de Salvador, aún joven, aún tosco, aún sin nombre. «Tienes demasiada rabia», le había dicho Salvador una vez, «pero sabes obedecer». Esa frase lo moldeó. Aprendió a callar sentimientos, a tragarse las dudas, a convertirlo todo en fuerza, y aún así fue dejado atrás. Él me entrenó. Y después eligió irse, pensaba, con el pecho ardiendo. La noticia llegó sin ceremonia, como un golpe cobarde. Salvador había muerto. Esta vez, de verdad, no hubo radio, no hubo despedida, solo la confirmación fría.
Maximiliano se quedó inmóvil durante largos minutos, incapaz de reaccionar. Algo dentro de él se quebró. No era tristeza pura, era abandono. Era la certeza amarga de que, al final, Salvador había elegido a su hija. Incluso muerto, me ignora, pensó, sintiendo arder los ojos de odio contenido. Se encerró en un cuarto oscuro, apartado del galpón, un lugar donde nadie se atrevía a entrar sin permiso. En la pared, colgada como un fantasma, estaba la chamarra de Salvador. Vieja, pesada, impregnada de pasado. Maximiliano la tocó con cuidado al principio, luego apretó el cuero con fuerza, los dedos temblando. «Tú me hiciste así», susurró. «Me convertiste en esto». La voz salió ronca, quebrada. El silencio respondió con crueldad. La imagen de Antonia surgía en su mente como una provocación constante. La mirada tranquila, la voz firme, la autoridad que no nacía del miedo. Ella no sufrió lo que yo sufrí, pensaba, caminando en círculos. No sabe lo que es sobrevivir aquí. Para Maximiliano, ese liderazgo era una traición viva, un recordatorio diario de que todo lo que había sacrificado no había sido suficiente. El rencor ya no era solo contra Salvador, era contra la niña que cargaba el nombre y el legado que él jamás tendría. «Él me abandonó por ella», murmuró mirando la chamarra como si fuera el propio Salvador. «¿Y ahora quiere que acepte esto?». La frase resonó en el cuarto, cargada de veneno. El orgullo herido comenzó a transformarse en algo más peligroso. Las ideas surgían una tras otra, alimentadas por años de frustración. Si no puedo tener respeto, tendré control. El pensamiento le hizo cerrar los puños, sintiendo una extraña sensación de alivio. Cuando salió del cuarto, la mirada de Maximiliano había cambiado. Ya no había duda, solo decisión. Observó el galpón, a los hombres ocupados, a la niña caminando entre ellos con confianza. Nadie percibió lo que se estaba formando detrás de ese silencio. Pero el rencor, ahora sólido, había encontrado un camino. La ruptura no llegó como una explosión repentina, sino como algo que llevaba días fermentándose. El galpón estaba lleno, hombres entrando y saliendo, voces cruzadas, herramientas esparcidas. Antonia caminaba entre ellos con el cuaderno contra el pecho, escuchando, preguntando, orientando. Fue entonces cuando el aire cambió. Las conversaciones se apagaron una a una, como si alguien hubiera girado un botón invisible. Maximiliano apareció a la vista de todos, el rostro cerrado, los ojos oscuros cargados de algo antiguo y peligroso. «Basta de tragar», pensó, «basta de fingir». «Detengan todo», dijo en voz alta. Antonia se volvió despacio. Vio a los hombres quietos, tensos. Sintió el peso colectivo de ese instante. «¿Pasó algo?», preguntó sin provocación. Maximiliano se acercó, cada paso pesado. «Sí, pasó. Esto se acabó». «¿Qué cosa, exactamente?», insistió ella, manteniendo la voz baja y firme. Él respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar desde un lugar demasiado alto. «Tú vienes conmigo. Ahora». Un murmullo recorrió el galpón. «Maxi, no», se atrevió alguien. «Nadie se meta», cortó él, sin siquiera mirar. Antonia sintió el corazón acelerarse, pero no se movió. «Si muestro miedo, él gana», pensó. «Si voy», dijo ella, «¿prometes no lastimar a nadie?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «No le des la vuelta a las cosas», gruñó, sujetándole el brazo con fuerza visible para todos. «Tú ya no mandas». El gesto provocó reacciones contenidas. Algunos hombres avanzaron medio paso, otros se quedaron paralizados. Antonia no gritó, no lloró. Miró las manos grandes apretando su brazo y habló para que todos escucharan. «Confío en que ustedes no van a dejar que esto se convierta en violencia». La frase sencilla cayó como un peso sobre el grupo. Maximiliano la jaló con él, sin esconderse, sin prisas. Fue público. Fue un error ocurriendo frente a todos.
El lugar al que la llevó era apartado, frío, improvisado, puertas cerradas, pasos del otro lado, silencio tenso. Maximiliano caminaba de un lado a otro, la rabia todavía hirviendo. Antonia permanecía de pie, las manos juntas frente al cuerpo, observando. No desafiaba, esperaba. «¡Habla!», explotó de repente. «¡Habla ahora!». «¿Qué quieres que diga?», preguntó ella, tranquila. «¿Por qué te eligió a ti?», gritó. «¿Por qué no fui yo?». La pregunta salió cargada de años. Antonia sintió el impacto, respiró hondo y respondió con cuidado. «Porque tú cargaste con todo el peso», dijo, «y a mí me protegieron». «¿Protegida?», rió él amargo. «Yo sostuve todo esto solo, sangre, miedo, respeto». «Y eso te dejó cansado», respondió ella. «Muy cansado». Maximiliano se detuvo. El cuerpo seguía rígido, pero algo empezaba a resquebrajarse. «No sabes de qué hablas», dijo más bajo. «Sé que tienes rabia», continuó Antonia, «pero no es contra mí». Él giró el rostro. «Es contra él», completó ella, «porque se fue». El silencio que siguió fue denso. Maximiliano pasó la mano por la barba, los ojos húmedos sin darse cuenta. «Me dejó», murmuró. «Me dejó con todo esto». «Y nunca pudiste decir que dolía», dijo ella. «Entonces convertiste el dolor en fuerza». Él cerró los ojos con fuerza, como si quisiera expulsar esas palabras. «Te traje aquí para lastimarlo a él», confesó, la voz fallando. «Incluso después de muerto». «Y te lastimaste a ti mismo», respondió Antonia sin acusar, «porque tú no eres ese hombre». Él rió, nervioso. «¿No lo soy? Mira lo que te hice». «Te equivocaste», dijo ella, «pero sigues aquí». Maximiliano se sentó de golpe, como si las piernas hubieran cedido. El rostro se le contrajo. «Sentí celos de una niña», susurró. «¿En qué tipo de hombre me convierte eso?». «En un hombre herido», respondió ella. «No en un hombre perdido». Las lágrimas llegaron sin aviso, pesadas, descontroladas. Se cubrió el rostro con las manos, la voz quebrándose. «Dejé que el odio mandara», dijo entre sollozos, «y casi me convertí en lo que más odio». Antonia se acercó un poco más, respetando el espacio, la voz suave. «Mi papá decía que el peor momento es cuando uno se da cuenta de lo que hizo, porque duele. Pero ahí es donde empieza el cambio». «No merezco perdón», dijo él derrotado. «Nadie lo merece», respondió ella. «Aún así, elegimos perdonar». Él levantó la mirada, roja, desarmada. «¿No me tienes miedo?». «Sí», admitió ella, «pero creo más en lo que puede ser que en lo que hiciste ahora». Eso lo rompió por completo. Maximiliano se levantó, abrió la puerta con prisa, respirando como quien sale de debajo del agua. Volvió, se quitó su propio abrigo y lo colocó con cuidado sobre los hombros de ella. «Perdón», dijo repitiéndolo sin ningún orgullo. «Perdón por todo». Ella asintió, aceptando la disculpa sin condiciones. Cuando salieron, los hombres esperaban en silencio. Maximiliano llevó a Antonia en brazos, no como dominio, sino como protección. La colocó en el suelo frente a todos y bajó la cabeza. «Me equivoqué», declaró, la voz firme a pesar de las lágrimas, «y no lo voy a esconder». Antonia tocó su brazo, un gesto pequeño, puro. «Gracias por volver», dijo. En ese instante quedó claro para todos. El rencor no había desaparecido de una vez, pero había sido quebrado, pedazo a pedazo, por la humildad de una niña que no quiso vencer, quiso salvar. Y ese arrepentimiento profundo cambiaría todo lo que aún estaba por venir. Las señales del cambio de los serpientes de hierro ya no podían ocultarse. Las armas dejaron de aparecer en las esquinas, los muros antes marcados por amenazas ahora exhibían pinturas sencillas hechas por niños, y el galpón antes temido empezó a recibir a gente común durante el día. La ciudad comenzó a respirar de otra manera, y eso se esparció demasiado rápido.
Para algunos, aquello era redención. Para otros, especialmente para quienes vivían de la violencia, sonaba a debilidad expuesta. Fue en ese vacío donde los linces de sangre vieron una oportunidad. Donde antes había miedo, ahora veían silencio. Donde antes había dominio, ahora veían espacio. La noticia llegó como un susurro venenoso que se propaga demasiado rápido. Los linces de sangre están avanzando. Primero vino de un vendedor asustado, luego de un chofer que desvió su camino, después de un niño que corrió diciendo que hombres armados marcaban muros donde antes había silencio. Los serpientes de hierro sintieron el viejo reflejo en el cuerpo, la mano buscando algo que ya no estaba ahí. Antonia lo percibió antes de las palabras. El galpón se tensó, respiraciones cortas, miradas que pedían órdenes. Es ahora, pensó, sin temblar. «Creen que nos volvimos débiles», dijo uno de los hombres golpeando la mesa. «Están ocupando lo que era nuestro». «¿Nuestro cómo?», preguntó Antonia con cuidado. «Nuestro de siempre», respondió otro, con la voz cargada de pasado. «A la antigua». El silencio pesó. Maximiliano dio un paso al frente, los puños cerrados. «Si no reaccionamos, nos van a pasar por encima». Antonia levantó la mirada, firme. «¿Y si reaccionamos? Volvemos a ser lo que éramos», respondió. «¿Eso es lo que quieren?». Las voces se superpusieron. «Se van a reír de nosotros. Van a creer que pueden hacer lo que quieran. La ciudad va a pagar». Antonia esperó. Dejó que el ruido se desgastara. Luego habló bajo, pero claro. «¿Quién aquí quiere volver a lastimar a un niño?». El efecto fue inmediato. Uno, dos, varios desviaron la mirada. «¿Quién quiere volver a dormir con el arma junto a la cama?», continuó. «No», murmuró alguien. «Entonces escuchen», dijo ella. «El valor ahora es no disparar». Maximiliano respiró hondo, luchando contra el instinto. «Ellos no escuchan palabras», dijo, «solo entienden la fuerza». «Yo voy a hacer que escuchen», respondió Antonia. «Sola». «Ni pensarlo», reaccionó él de inmediato. «No voy armada», explicó ella. «Voy armada de verdad». El encuentro ocurrió en un terreno abierto, bajo un sol implacable. Los linces de sangre llegaron en formación, sonrisas torcidas, armas visibles. El líder soltó una carcajada al ver a la niña avanzar. «¿Mandaron a una niña?». Se burló. Vaya momento. Antonia se detuvo a pocos metros, no alzó la voz. «Vine a hablar». «¿Hablar?», rió él. «¿Conmigo?». «Contigo», confirmó ella. «Porque si hablo con los demás, se arma el caos». Él entrecerró los ojos, curioso a pesar de sí mismo. «Habla». «Creen que nos volvimos débiles», dijo Antonia. «Pero nos volvimos diferentes». «Lo diferente pierde territorio», replicó él. «Lo diferente salva gente», respondió ella. «Y eso dura más». Risas alrededor. El líder dio un paso al frente. «¿Y qué ofreces?». Antonia sacó del bolsillo una carta doblada, amarillenta por el tiempo. «Palabras de quien construyó todo esto antes de que ustedes pelearan por migajas». Leyó en voz alta, las manos firmes a pesar del viento. «Si la fuerza es el único lenguaje que conocemos, que podamos reaprender a hablar con el corazón». La risa disminuyó. El líder frunció el ceño. «Bonito», dijo, escéptico. «¿Y luego?». «Luego ustedes pueden ganar hoy», continuó Antonia. «O pueden ganar para siempre». «¿Y cómo se gana para siempre?». «Deteniéndose ahora», respondió ella. «Sin disparos, sin muertos. La ciudad ya enterró demasiados». Hubo un momento largo. El líder miró hacia atrás, a los hombres inquietos. Volvió a mirar a la niña, que no parpadeaba. «Si bajo el arma, ¿qué haces tú?». «Hago lo que prometí», dijo Antonia. «Protejo a todos, incluso a ustedes». Respiró hondo. El arma bajó 1 centímetro, luego otro más. El sonido metálico resonó demasiado fuerte cuando tocó el suelo. Uno a uno los demás lo imitaron.
Del otro lado, los serpientes de hierro observaban incrédulos, las manos vacías por primera vez en décadas. Maximiliano sintió el pecho aligerarse y apretarse al mismo tiempo. Lo hizo, pensó, sin gritar, sin amenazar. Antonia dio un paso atrás, respetuosa, y concluyó: la paz no es debilidad, es una elección. El terreno se fue vaciando despacio, sin vencedores aparentes, sin sirenas, sin cuerpos. Mientras el sol descendía, Antonia regresó caminando con el grupo en silencio. Nadie celebró. Era demasiado pronto para eso. Había algo más grande flotando en el aire, la sensación de que la decisión tomada ahí tendría consecuencias profundas, y, en el fondo, todos lo sabían. El siguiente paso exigiría algo aún más difícil que bajar las armas. Exigiría sostener el cambio cuando nadie estuviera mirando. Pasaron meses. No días apresurados, sino meses enteros de rutinas reconstruidas, de elecciones repetidas, de intentos que no siempre salían bien. La ciudad fue cambiando sin anuncios oficiales, casi con timidez. La gente empezó a caminar más despacio por las calles. Los niños volvieron a ocupar plazas antes vacías, y el antiguo galpón dejó de ser evitado. Se transformó en punto de encuentro, en refugio, en lugar de trabajo voluntario. El miedo ya no era el primer sentimiento al amanecer. Y eso, por sí solo, era histórico. Ese día el lugar estaba diferente. Colorido, decorado con dibujos infantiles, globos sencillos y mesas llenas de comida hecha en colectivo. Era el cumpleaños número 7 de Antonia. 7. La edad en la que la mayoría de los niños aprende a leer mejor, a amarrarse las agujetas solos, a perderle el miedo a la oscuridad. Antonia había aprendido algo mucho mayor, a no tenerle miedo a las personas. El galpón estaba lleno. No solo de los serpientes de hierro, sino también de los linces de sangre. Antiguos enemigos ahora compartían el mismo espacio, reían juntos, organizaban donaciones, planeaban acciones para la ciudad. Uno de los linces cargaba cajas de juguetes. Un serpiente ayudaba a montar un pequeño taller de música. Si alguien me hubiera dicho esto hace un año, me habría reído, comentó uno de ellos, negando con la cabeza. Yo también, respondió otro. Pero mira a tu alrededor. El comentario murió en una sonrisa silenciosa. No era orgullo, era asombro agradecido. Antonia caminaba entre ellos con pasos ligeros, recibiendo felicitaciones, abrazos cuidadosos, regalos sencillos, un dibujo doblado, un collar hecho a mano, un pastel demasiado chueco para ser perfecto. Un niño jaló de su mano. ¿Hoy sí es tu cumpleaños de verdad? Sí, respondió ella sonriendo. 7 años. ¿También nos vas a mandar a jugar? Ella rió, genuina. Voy a jugar con ustedes. Maximiliano observaba todo recargado cerca de la entrada, los brazos relajados, el rostro muy distinto al de aquel hombre que un día gobernó con miedo. Veía a hombres que antes obedecían por terror, ahora actuar por elección. Veía a antiguos rivales trabajando hombro con hombro. Y veía, en el centro de todo, a una niña que jamás alzó la voz, jamás amenazó, jamás hirió. Ella hizo lo que yo nunca supe hacer, pensó, con un nudo tranquilo en la garganta. Cuando el murmullo disminuyó, Maximiliano se acercó con cuidado, sosteniendo una pequeña caja de madera envejecida. Antonia lo notó y guardó silencio sin pedirlo. Él se arrodilló frente a ella, un gesto que aún impactaba a quienes recordaban el pasado. «Esto era de tu padre», dijo con la voz firme pero cargada de emoción. Ella abrió la caja despacio. Dentro había un antiguo medallón de los serpientes, marcado con una X profunda, y una carta doblada con cuidado. Antonia respiró hondo antes de leer. La voz salió clara pero emocionada. «Hiciste lo que yo no logré. Donde yo impuse miedo, tú enseñaste valentía. Donde yo creé monstruos, tú recordaste a los hombres quiénes podían ser. Si hoy existe luz, es porque elegiste no apagar a nadie.
Siempre estaré contigo, mi pequeña. El silencio que se formó fue absoluto. Hombres duros lloraron sin esconderse. Antiguos linces bajaron la cabeza en señal de respeto. No había vergüenza ahí. Antonia cerró la carta con cuidado, subió a una pequeña plataforma improvisada y miró alrededor. Respiró hondo. No había ensayo ni discurso memorizado. Mi papá me enseñó que la fuerza sin amor se vuelve destrucción, comenzó con la voz firme, y que nadie nace malo. Las personas se pierden. Miró a los serpientes, luego a los linces. Ustedes se perdieron, pero eligieron regresar. Un hombre asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Otro apretó el hombro de su antiguo rival. Hoy cumplo 7 años, continuó Antonia, y mi mayor regalo no es este día. Es verlos juntos, ayudando, protegiendo, cuidando la ciudad como si fuera su hogar. Sonrió, sencilla. Mientras yo viva, este lugar nunca más será recordado por el miedo. Será recordado por el bien que decidió hacer. El momento se cerró con manos distintas unidas. Niños corriendo entre hombres que antes eran temidos. Un nuevo símbolo pintado en la pared. Un escudo formado por manos tomadas protegiendo a una niña en el centro. Ya no era una historia de pandillas. Era la historia de una ciudad entera que reaprendió a vivir. Y todo comenzó cuando una niña de 7 años decidió creer que incluso los peores monstruos podían elegir ser humanos. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.